Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Un abrazo para cada uno de ustedes en el día de hoy. Estamos a jueves, el día 4 de julio del 2024. Estamos celebrando el Día de la Independencia. Es el cumpleaños de los Estados Unidos de América, the 4th of July. Y bueno, esto se remonta hasta el año 1700, desde el año 1776. Un saludo muy efusivo, un abrazo para cada uno de ustedes. Les tengo una noticia que para algunas personas podría ser mala, para otros podría ser buena, dependiendo de quién es usted y qué posición tiene. Así que los que me están viendo en cualquier lugar del mundo, como suelo decir con frecuencia, en las 4 esquinas del mundo, ponga atención porque de igual manera es una noticia estremecedora. Es una noticia que literalmente está cambiando la fisionomía o el escenario físico religioso de la iglesia más destacada en el mundo, con 1.3 billones de seguidores. Estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, con sedes en Roma, Italia. Por años, los evangélicos hemos predicado, hemos creído en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, que se está refiriendo a la gran ramera cuando menciona la gran ramera, que es la Iglesia Católica. Ahora, yo entiendo en estos últimos tiempos, cuando miramos todo lo que se está moviendo, el movimiento ecuménico sobre todo, que la gran ramera viene siendo, por supuesto, sabemos que tiene las características del gran imperio religioso que está en Roma, Italia, la ciudad sobre las 7 lomas, etcétera, pero incluye la gran capirotada religiosa, que envuelve también carismáticos, neopentecostales, protestantes, budistas, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia Católica Romana ha sufrido tremendamente pérdida de membresía. Y les tengo algunas estadísticas que son pero muy increíblemente fuertes para los católicos. Pero para nosotros los evangélicos lo estamos mirando de otra forma, de otra manera. Por ejemplo, desde el año 1970, la asistencia a la Iglesia Católica y a las misas ha bajado del 55% al 20%, o sea, que estamos hablando casi 30% menos personas visitan las iglesias católicas, aunque muchos se declaren católicos obviamente porque nacieron en una familia católica o porque se criaron en ese ambiente o esa atmósfera religiosa. Pero la verdad es que desde el año 1970 es un tremendo bajón de 55% a 20% quienes asisten a la Iglesia Católica, especialmente en una misa. Los sacerdotes, años atrás, 59,000 cada año obviamente se juraban, se hacían sacerdotes. La cantidad ha bajado de 59,000 a 35,000. Y la verdad es que la cantidad de gente católica que ha abandonado la iglesia por completo, y yo estuve analizando estas cifras y estas estadísticas, confirmando, corroborando con fuentes serias. Estamos hablando de lo que han estudiado a lo largo de varias décadas. Desde el año 1975, fíjese bien, en el año 1975 la Iglesia Católica tuvo el abandono de 2 millones de personas. Hoy, en este tiempo, han abandonado la iglesia cerca de 30 millones de católicos. Ahora, la razón por la cual esto está sucediendo, te voy a dar 5 razones. 5 razones por las cuales millones de católicos romanos, que la mayoría de ellos no nacieron en Roma, no tienen nada que ver con Roma, nunca han estado en Roma, pero se llaman católicos romanos, porque católico significa universal, romano porque la sede está en Roma, Italia. Obviamente se llaman católicos porque sus papás los presentaron, los bautizaron, hicieron la primera comunión, etcétera. Nacieron dentro de familias que eran históricamente o tradicionalmente católicos simplemente por el nombre. Y esto es algo increíble que han hecho los católicos por siglos literalmente. Pero en los últimos días, incluso en Alemania,
Alemania, donde es la nación obviamente de los protestantes, la tierra de Martín Lutero, en los últimos días han abandonado la Iglesia Católica cerca de 500,000. Estamos hablando de 500,000 simplemente porque el Papa y el Vaticano no quieren dialogar, discutir temas de actualidad con respecto a la religión, doctrinas, cultura, etcétera, el sinodal, como le están llamando, el sinodal. Entonces estamos hablando de una cuestión bastante seria e interesante. Ahora, te voy a dar 5 razones por qué millones de católicos están abandonando la Iglesia Católica. Número 1, por las herejías del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, desde que tomó las riendas de la Iglesia en el mes de marzo del 2013, ha dicho una cantidad de barrabasadas y ha establecido algunas de las cuestiones que lo ha convertido incluso en preceptos y doctrina que no tienen nada que ver con la Biblia. Totalmente incompatible con la palabra del Señor. Por ejemplo, él dice que no cree en el infierno. Él dice que el infierno es un estado de la mente. También en diciembre, él dijo que los sacerdotes tienen el poder, literalmente, de bendecir las parejas del mismo sexo. Todo lo que son los conservadores y los teólogos por años ahora están diciendo que este hombre está totalmente fuera de la tradición, de las posiciones conservadoras. Y el Papa Francisco literalmente es el hereje más grande que ha tenido el mundo religioso en toda su historia. Han habido herejes, han habido apóstatas, pero este hombre es un anatema, un apóstata 100%. Yo quiero ser muy claro. Amo a los católicos profundamente. Quiero decirles que millones y millones de católicos yo sé que aman a Dios. Millones de católicos yo sé que tienen fe en Jesucristo. Pero son mis amigos. Y yo quiero por eso todos los días decirles a ellos, necesitan literalmente abandonar la iglesia para entender que hay que buscar una iglesia donde levanten arriba el nombre de Jesucristo. Amigo católico, la iglesia nos salva. El Papa nos salva. Y las enseñanzas de la iglesia son no solamente turbias, sino destructivas, peligrosas, perniciosas y son fatales. Y sabemos muy bien que cuando nos vamos a la Biblia, la Iglesia Católica está totalmente fuera de ella. El Papa Francisco es la primera razón por la cual millones han abandonado la iglesia. La segunda razón es que las doctrinas falsas de la iglesia, doctrinas falsas como por ejemplo el purgatorio, no está en la Biblia. ¿El purgatorio? Imagínate una persona que se muere, que va a un lugar llamado el purgatorio para, por un proceso, por un tiempo, purgar el pecado que ha cometido y luego a través de oraciones o novenarias o no sé qué, los mandan al cielo. La Biblia enseña lo contrario. La Biblia dice en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. No hay purgatorio, no hay una segunda oportunidad. Por eso dice la palabra que cuando estemos aquí, estamos vivos, hay que buscar al Señor. Porque una vez que tú partes del mundo, o vas arriba o vas abajo, no hay segunda oportunidad. Y si tú estás esperanzado en el purgatorio o en que alguien va a orar por tu alma, oh, no. Tú tienes que entender que si tú te fuiste en pecado, te fuiste cometiendo abominaciones, te vas derechito al infierno. No hay salvación, no hay una segunda oportunidad, no hay oraciones, mordidas, palancas, padrinos que te puedan ayudar. Y esto ha sido literalmente una de las grandes herejías de la Iglesia Católica, que desde el tiempo de las indulgencias, ahora son iguales, pero le cambiaron un poquito el panorama, pero es lo mismo. Entonces mucha gente no se da cuenta que el tema, por ejemplo, de las doctrinas falsas, la Iglesia Católica también enseña que la salvación es por medio de la iglesia o por las obras. ¿Y qué dice Efesios capítulo 2 y versículo 8 y 9? El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, que es favor y merecido. Y dice, y por medio de la fe. Y dice la palabra, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con la salvación de un alma. Es Jesucristo que pagó el precio en la cruenta cruz del Calvario. Las doctrinas falsas de la Iglesia Católica es también la segunda razón por la cual millones han abandonado la iglesia. Número 3, los crímenes y los pecados de la iglesia.
El 85%, esto es fuerte, de los curas católicos, escuche dos cosas, o han sido pedofílicos, muchos han estado acusados, están encarcelados, o son alcohólicos. El alcoholismo entre el sacerdocio es un porcentaje pero muy elevado. Ellos son alcohólicos, obviamente porque tienen esto del celibato, se queman, muchos de ellos literalmente abusan de niños. Ha habido una situación tremenda en los últimos 30 años que ha sido el escándalo más grande de la historia. Y esto dicen que es la puntita nada más. Entonces, los pecados y los crímenes de la Iglesia Católica, incluyendo cardenales y obispos y señores y monseñores y personas de una posición muy elevada, los crímenes y pecados de la Iglesia han pasado imaginación humana. Número 4, la posición globalista y progresista. Sabemos muy bien que el Papa Francisco es un globalista, socialista, un progresista y un liberal. Y ha mostrado que está más interesado y enfocado en la crisis climática que en las almas. Y realmente él no ha sido una persona que ha hablado de Jesucristo. Habla más de la Virgen María que de Jesucristo. Cuando sabemos que María, aunque fue la madre de Jesús, y amada y querida y bienaventurada y bendecida, y amamos a María, yo amo a María como una hermana en Cristo. Y fue una mujer privilegiada que fue la que trajo al Salvador al mundo. Pero María no es ni intercesora, ni corredentora, ni mediadora. Al contrario, María misma reconoció en la cruz que Jesucristo fue su Salvador. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos, sino es en el nombre de Jesucristo. Así que estamos hablando de cinco evidencias claras. ¿Por qué millones han abandonado la Iglesia Católica? Repito, 5 evidencias por qué millones han abandonado y siguen abandonando la Iglesia. Número 1, por las herejías del Papa. Número 2, las doctrinas falsas de la Iglesia. Número 3, los crímenes y pecados de la Iglesia. Número 4, la posición globalista y progresista. Número 5, el abandono totalmente del cristianismo que es verdadero, el evangelio verdadero, el cristianismo tradicional. Mucha gente no sabe esto, pero en el año 313 o 323, Constantino, que fue un emperador romano, tuvo supuestamente una visión en el cielo donde vio una cruz luminosa, y él detuvo y frenó la persecución que había contra los cristianos. Y en ese momento nace la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué le dicen romana? Porque el Imperio Romano del tiempo de Constantino, su mamá Helena, fueron ellos los que establecieron la religión oficial. Y fue una mezcolanza, una capirotada de la idolatría de los dioses romanos juntamente con el cristianismo. Por eso es que hay tantas cosas falsas, tantas herejías y tantas cuestiones y tanta idolatría. Porque el pecado más grande que tiene la Iglesia Católica es la idolatría. Idolatran imágenes, estatuas, pinturas, figuras, personas, hombres, santos, etc. Y esto es totalmente diabólico porque Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Así que los que me están viendo, y quiero agregar esto, como dicen en Puerto Rico, una ñapita, no una cosa adicional. Lo que ha sucedido también es que el Espíritu de Dios se está moviendo y está salvando las almas en todo el mundo. Millones y millones de católicos romanos han abandonado la Iglesia Católica por 5 razones. Por las herejías del Papa, por las doctrinas falsas de la Iglesia, por los crímenes y pecados de la Iglesia, por la posición globalista y progresista, por el abandono del cristianismo original y bíblico. Pero número 6, estoy agregando ahora, porque el Espíritu de Dios, como dijo el profeta Joel, en los postreros días será derramado sobre toda carne. Y Dios está salvando a los católicos en toda la tierra, que están abriendo sus ojos y reconociendo que la salvación no está en María, no está en Guadalupe, no está en el Papa, no está en la Iglesia, sino en la maravillosa, extraordinaria persona de mi Señor Jesucristo. Amo a los católicos, oramos por ellos. Y si tú estás recibiendo este mensaje, considéralo. Busca una iglesia evangélica donde se predica el evangelio, la palabra del Señor, donde se mueva el Espíritu Santo, para que sientas al Señor y puedas entender que solo
Cristo salva. Compártelo, ¿no? Lo harás. A todos los católicos les amamos y les mandamos este mensaje. A mis amigos evangélicos, mis hermanos también en la fe, evangélicos, comparte esta palabra, porque estamos viviendo una hora de avivamiento. Que Dios te bendiga. Desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, su amigo Gary Lee diciéndote Maranata. Cristo viene pronto. Shalom, shalom.